Hola a todos, y yo soy Walter Swain, su anfitrión, y esto es Verdad Sin Límites, y estamos de vuelta para otro episodio. Y ahora el ganador de los titulares más llamativos de 2023 fue, tambores por favor, la inteligencia artificial. Y ahora la mayoría están informando de sus peligros, y con razón. Lo hemos hecho aquí mismo en Verdad Sin Límites en un episodio del podcast, especialmente respondiendo a la pregunta en dónde encaja la IA en la profecía y los tiempos finales expresados en la Biblia. Pero, por otro lado, muchos han descubierto que la IA, como ChatGPT Bard, pueden hacerle preguntas sobre cosas prácticas y la IA les produce una respuesta. Y algunos pastores y maestros de la Biblia también han descubierto que es muy útil para sus estudios. Eso ha preocupado a muchos creyentes, señalando los peligros de la IA y su muy posible futuro uso profético por el diablo y el anticristo. Así que aquí está la pregunta. ¿Es la IA capaz de ser utilizada por el cristiano? Si un cristiano pide información incluso sobre la Biblia, ¿está violando un mandamiento o principio en la palabra de Dios? ¿Cómo puede el creyente usar la inteligencia artificial y tener la conciencia tranquila ante Dios? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir ya. Muy bien, vamos a tomar un momentito justo antes de entrar en el tema para hablar de dos cosas, muy brevemente, ¿ok? Número uno, te hago una pregunta. ¿Te gustaría quedarte en casa, estudiar aún con tu horario de trabajo y obtener un título bíblicamente sólido, sea certificado, maestría, licenciatura, doctorado, y a un tercio del costo de otros colegios bíblicos y seminarios? Entonces aplica ahora en lbu.edu apply o aplicar, ¿ok? Puede ir a este sitio de internet otra vez, lbu.edu, y ahí arriba te indica por decir la palabra aplicar y te lleva al formulario que hay que llenar. Y así podremos ayudarte en proseguir en estudiar la palabra de Dios y prepararte aún mejor para servir al Señor en la iglesia local y tener un título de una universidad legítima en los Estados Unidos. Además, otra cosa es que si quieres saber cómo se aplica la palabra de Dios a la cultura actual y a los dilemas y cuestiones sociales y religiosas de hoy en día, haz clic entonces en like y puedes hacer clic para seguir el podcast y luego también compartirlo con todos los demás. Y puedes suscribirte también. Muy bien, entonces, ¿puede el creyente utilizar herramientas o la herramienta de la inteligencia artificial sin violar los mandamientos o principios bíblicos de Dios? Adelante. Así pues, la IA avanza muy por delante de las preocupaciones éticas y de privacidad de la sociedad, y eso es lo que pasa normalmente, pero también eso lo hace muy peligrosa. Y ahora puede utilizarse para destruir una reputación y una vida, como en el caso de la falsificación profunda o deep fake, en donde toman la cara de una persona y impone eso sobre otro cuerpo de otra persona y puede hacer pornografía o lo que sea, y así puede arruinar la vida de una persona, ¿ok? Porque parece tan real, tan actual, pero no es quien dice que es, ¿ok? No eres tú ahí, es otra cosa que han creado con la cara y cuerpo de dos diferentes personas, y es muy peligroso y es horrible en su daño. Y ahora también el presidente ucranio, Zelensky, salió un video falso manipulado en el que aparecía el presidente ucranio
y se circuló por las redes sociales y fue colgado en un sitio, o fue puesto, disculpe, en un sitio web de noticias ucranio por piratas informáticos en una semana reciente. El video en el que aparece el presidente ucranio él dice a sus soldados que depongan las armas y abandonen la lucha contra Rusia. Y es un deepfake de aproximadamente 1 minuto de duración. Y ahora se dio de baja, gracias a Dios. Pero así, de eso nos da un ejemplo de lo que puede pasar y hacer daño no solo a una persona, pero puede hacer una destrucción política y militar entre países. Por eso la IA, o la inteligencia artificial, es y puede ser muy, muy peligrosa. Y ahora en 2023 muchos de los líderes tecnológicos e innovadores del mundo, muchos de los cuales han invertido su propio dinero y han desarrollado personalmente la inteligencia artificial, han advertido de los peligros en una carta abierta a la industria, al mundo, de esos peligros de la IA. Así que conociendo ya los peligros, veamos primero lo que el creyente no debe hacer y luego lo que el creyente puede hacer con la IA, basándose en los principios de la palabra de Dios. Vamos. Muy bien. ¿Para qué no debe usar el seguidor de Jesús la inteligencia artificial? Número 1, no se debe usar el creyente la inteligencia artificial para discernir la verdad de Dios. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, ChatGPT no debe interpretar la palabra de Dios para ti. Recuerda que el ChatGPT, Bard y los demás son ideados por el hombre pecaminoso. Y los millones de datos que usa y aprende y recoge para producir sus respuestas y aprender y hablar, no puede reemplazar lo que Dios hace en el corazón para entender su palabra. Escuche este pasaje de la palabra de Dios. En 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 16, dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahora, esto no significa que tengamos todo y perfecto conocimiento eterno como Dios lo tiene. Pero la palabra mente aquí, la mente de Cristo, es también traducida entendimiento. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios, salvos y recreados en nuestro espíritu, alma y mente por Él, que somos entonces capaces de entenderlo, comprender lo que dice Dios en su palabra. Una habilidad que la persona sin Cristo no tiene y no puede tener. Es decir, las mentes que crean la IA no tienen esta habilidad y por lo tanto no pueden programar la IA para tener esa habilidad de interpretar la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios no reside en eso. Y además eso nos lleva a otro factor, es que la IA no tiene el Espíritu de Dios morando en ella para entender y enseñar la palabra de Dios a nosotros. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, y los versículos 16 al 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 16 y el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el primer libro de Corintios, o la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo 9 hasta el 12, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han subido en corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que claramente la IA no es consciente. No tiene alma ni espíritu por muy convincentemente sensible que suene, y no puede interpretar la palabra de Dios, el corazón y el alma de la palabra de Dios para ti. Y ahora hay otra cosa, y esa es que la IA no puede decidir cuestiones morales y éticas por ti. Una vez más, la IA está desarrollada y aprendiendo y creciendo en conocimiento y puede ser capaz de escupir, por decir, sugerencias basadas en la información que ha aprendido entre los guardarraíles establecidos para ella por los humanos, programadores humanos, pero en realidad no entiende el corazón y la sustancia de lo que es correcto e incorrecto, especialmente en el contexto de las relaciones. También puede dar opciones y sugerencias dentro de las leyes, ¿ok? Pero no más allá de eso. No como una madre o padre o pastor, pariente, piadoso, maestro o amigo podría aconsejarte basado en el corazón, la experiencia y la palabra de Dios. Hay otra cosa más. El pastor, profesor de la Biblia o estudiante de la Biblia no debe usar la inteligencia artificial para crear su sermón o lección o estudio o papel o disertación o algo así para el seminario, para sus clases en el seminario. No debe usarlo para esos propósitos. ¿Por qué? Porque la IA no puede sustituir al liderazgo humano piadoso en la predicación, la enseñanza y la adoración. En otro episodio anterior mostré cómo una iglesia europea utilizaba la inteligencia artificial para dirigir todos los aspectos de un servicio religioso protestante. Y ahora otra vez también en otro lugar también un pastor americano, norteamericano, había usado la inteligencia artificial para hacer lo mismo en su iglesia. Y dijo después, nunca más haré eso. No funciona. Y ahora, hasta ahora hemos explicado por qué el creyente no debe usar la inteligencia artificial o para ciertos propósitos no debe usar la IA. Pero ¿qué puede hacer el creyente con la IA sin que se viole ningún principio o mandamiento bíblico? Bueno, número uno, puede usarlo para la investigación bíblica. Y ahora estás diciendo, Walter, recién dijiste que el profesor estudiante de la Biblia no debe usarlo para construir sermones, lecciones o trabajos de seminario. Y sí, claro que sí. Pero eso no es igual o no significa que no puede usarse como herramienta de investigación para elaborar el sermón o lección o artículo que uno está preparando. Uno va siempre a los diccionarios bíblicos, léxicos, enciclopedias y más, comentarios y más en busca de los pensamientos y comentarios para ayudar a dar forma a su estudio o sermón. Pero esos libros se pueden utilizar o artículos pueden usarse sin tener ningún problema. Igual a eso, el creyente puede utilizar la inteligencia artificial para buscar hechos bíblicos o históricos o el trasfondo cultural del momento de ese periodo y cosas así. Eso sí, para eso sí es muy útil y se puede usar como cualquier otro recurso para los estudios. Pero te hago recordar algo.
Recuerda que la advertencia que Dios da a aquellos que Él llama a enseñar su palabra a otros, aquí en Santiago 3 y el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Muy bien, con eso en mente, pero incluso en su incapacidad moral y espiritual, es una mina de oro de información histórica y práctica, y mucho más rápido. En lugar de escribir en Google o Bing y recibir una lista de enlaces para ir a buscar más información, te dice en resumen la IA o en detalle, según tu tipo de pregunta y redacción, lo que quieres saber. Así que para los hechos históricos puramente bíblicos y la información sobre la cultura, el pueblo, el idioma y más, etcétera, del pasaje que está estudiando es una herramienta tremenda y sorprendente y rápida y robusta como nunca ha existido antes y solo crecerá en ese poder para nuestro uso, para estudiar la Biblia y entenderlo más. Otra cosita más también quiero añadir. Y es muy importante. Hay que mirar lo que dice en muy minúscula, en letra pequeña, en la parte inferior de la página de ChatGPT. Dice esto. ChatGPT puede cometer errores. Considere la posibilidad de comprobar la información importante. Así que, al igual que los humanos que lo crearon, seguirá cometiendo errores de cálculo e incluso de hechos. Así que si lo usas, haz lo que te sugiere y verifica los datos que te da a través de otras fuentes. Hay que comparar lo que produce en respuesta para ti con otras fuentes y otros recursos también. Y también hay que recordar que podría llegar el día en que la IA haya aprendido lo suficiente como para alterar las respuestas en sutil desafío a Dios, lo que sin duda será el caso en el periodo de la tribulación en los días finales. Pero sigamos adelante. Y ahora hay otro buen uso de la inteligencia artificial, y eso es usarla para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, que la IA puede convertir lo que uno dice en su idioma en muchos otros idiomas en un instante. Entonces la verdad de Dios podría difundirse por todo el mundo en cientos de idiomas en un instante. Otra vez, lo que el diablo pretende que se utilice para el mal, necesita y puede ser utilizado para el bien de Dios y la verdad de Él en el mundo. Nosotros como la Iglesia de Dios necesitamos poseer esta herramienta neutra para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Muy bien, al fin y al cabo de todo, recuerda que la IA no es consciente. No entiende lo que dice. Está escupiendo, por decir, información en una respuesta electrónica digital para la que ha sido diseñada por los humanos, por mucho que suene como un humano. Entonces, aprende y piensa por su cuenta. Y lo que también da miedo es que ahora crea sus propios subprogramas en algunas versiones e instancias para resolver sus propios problemas. No es tu Espíritu Santo, no es tu consejero y decisor en todas las cosas éticas y morales. Y definitivamente no para decidir cosas espirituales. Bueno, espero, mi amigo, que esto te haya ayudado en entender todo esto mejor. ¿Qué opinas tú? Bueno, expresa tus ideas y respuestas al respecto en la sección ahí de comentarios y respuestas por debajo de este podcast, el video y audio. O puedes enviar un correo electrónico a info@truthandbound.org. Y no te olvides de hacer clic en like, suscribirte, seguir el podcast y también compartir el podcast con todos los demás hoy mismo. Y sigue a Jesús.
porque cuando haces eso siempre seguirás la verdad y es mucho, mucho más que la inteligencia artificial. Dios.